Buenas, gente bonita, y bienvenidos a su canal de consejos para escritores. Yo soy Lorena Amquie, escritora y asesora editorial. Ya empecé este video muchísimas veces porque hace muchísimo calor. Si oyen algo de ruido de fondo es que tuve que poner el ventilador para que mi cerebro carburara un poquito mejor. Hoy vamos a hablar de un tema que se repite muchísimo en las preguntas de ustedes y que tiene que ver con ¿por qué no logro alargar mis textos? ¿Por qué mis textos se quedan siempre cortos? Hay unas razones básicas para esto. Vamos a hablar de todas ellas y además vamos a ejemplificar algunas de las que dan lugar a ser ejemplificadas con textos elaborados ex profeso para este canal. Ustedes ya saben que todo lo que aparece aquí es material original, así que también quiero por eso agradecer a los miembros que apoyan la creación justamente de estos videos, de contenido original, de contenido que les sirve a todos ustedes. Si no sabes lo que son las membresías, haz clic en unirse y averígualo. Y si algún video te da la respuesta a algo que te habías estado preguntando, o te sientes acompañado, te sientes menos solo en tu camino como escritor, dame un super thanks. Los super thanks están ahí abajo entre los thumbs up y los thumbs down. Por ahí es un corazoncito con un signo de pesos y es una manera de apoyar el canal una sola vez sin compromisos, con una aportación de lo que tú quieras, y eso yo lo aprecio muchísimo, me mantiene motivada y me da oportunidad de dedicarle más tiempo a este canal. La primera razón por la que un texto se queda corto es simple y llanamente porque no tiene vocación de novela. Es un texto que está hecho para hacer un cuento, para hacer un relato, y no tiene material para que se alargue más. Esto a veces nos ocurre y a veces a muchos de ustedes les desespera porque quieren forzosamente escribir una novela. Y como he dicho en algún otro video, en primera, no todos los textos tienen que ser muy largos, la brevedad tiene su virtud. Y en segunda, no todos tenemos vocación de novelistas. Sobre todo para los que empiezan, siempre es mejor empezar escribiendo cuentos. La segunda razón, y la verdad, de esta razón derivan todas las demás, es que lo que tienes frente a ti es un esqueleto de novela. No es una novela, sino una línea narrativa que todavía no está desarrollada. Un esqueleto, tal cual, si imaginamos una novela como un cuerpo, tienes el esqueleto, tienes los huesos, tienes la estructura, pero todavía no está desarrollado. Todavía no tiene órganos, no tiene sistema nervioso, no tiene músculos, no tiene piel y sobre todo no tiene ropa, aunque muchas veces ustedes le ponen la ropa al esqueleto directamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que se preocupan muchísimo por el formato, por las tipografías, por ponerle dibujitos, etcétera, antes de tener desarrollado el texto. A veces tenemos frente a nosotros un borrador o un esqueleto que no está desarrollado y se queda corto y, claro, no tiene atmósfera, no nos hace sentir nada y nos hace sentir que es superficial y que es vacío. Y tal vez no es el caso, tal vez simplemente estás en la primera etapa de desarrollo de esta idea. Vamos a subdesarrollar cuáles podrían ser las razones por las que no estás pudiendo alargar tu texto. La primera es que estás enumerando acciones en vez de desarrollarlas. O sea, estás contando en vez de mostrando. Estaba emocionado. Llegó al trabajo después de haber desayunado y subió los 10 pisos. Saludó a la recepcionista, que se sorprendió, miró su reflejo en los cristales que separaban los cubículos, tomó asiento en su silla, hizo algunas llamadas y quiso ver el anillo de diamante que guardaba en la bolsa interior de su saco, pero al buscarlo no lo encontró. Aquí tenemos una enumeración clásica de acciones. Parece una lista del súper. Cosa tras cosa tras cosa, sin el menor desarrollo, sin la menor profundidad. Dice, estaba emocionado, pero esto no nos dice nada, ¿no? Es una enumeración de acciones, estamos contando en vez de mostrando. Y ahora vamos a ver cómo sería este texto más desarrollado, mostrando en vez de contando. Despertó antes de que su alarma sonara, sintiéndose descansado y feliz. Saltó de la cama y entonó una canción alegre mientras se duchaba, poniendo luego especial atención a su afeitado y perfumado. Ahí ya vemos que está emocionado. Entonces la frase estaba emocionado la vemos aquí más desarrollada, en vez de en 2 palabras, en 2 renglones. Anduvo a paso ligero por las calles hasta el café de siempre y, como había llegado temprano, desayunó con calma, sin verse afectado por las noticias, malas todas, que leía en la edición digital del periódico. Aquí todavía entramos más en su cabeza, ¿no? Vemos que ni las noticias le afectan de lo contento y emocionado que está. Al ver gente esperando el ascensor, eligió las escaleras. Tenía energía para los 10 pisos y sus zapatos se sentían especialmente cómodos aquella mañana. ¿Ven la diferencia? En vez de subió los 10 pisos de escaleras, ahí no sabemos si es porque el edificio no tiene ascensor o por qué razón. Aquí nos dice claramente que en primera vio gente esperando y decidió que él no quería esperar, y en segunda tenía
toda esa energía por la alegría que tenía y porque además sus zapatos se sentían especialmente cómodos aquella mañana, obviamente por su buen humor, ¿no? Al entrar a la oficina, saludó a Griselda, la recepcionista, que arqueó las cejas e interrumpió su tecleo para devolver el saludo al usualmente malhumorado contador mientras pensaba, ¿y a este qué le picó? Aquí tenemos casi 3 renglones, bueno, 2 renglones de desarrollo de una frase que en el texto anterior era simplemente saludó a la recepcionista, que se sorprendió. Ahí no sabemos si se sorprendió porque lo saludó o porque entró al piso que no era. Aquí ya nos queda claro que se sorprendió porque nunca saluda o siempre está malhumorado. Y en vez de decir se sorprendió, la mostramos sorprendida, ¿no? Arqueó las cejas e interrumpió su tecleo para devolver el saludo mientras pensaba, ¿y a este qué le picó? O sea, aquí enseñamos la sorpresa en vez de simplemente nombrarla. Antes de llegar a su cubículo, miró su reflejo en las paredes de cristal que dividían los demás espacios, todavía vacíos, de sus compañeros, y le gustó lo que encontró. Un hombre bien parecido, en la flor de la vida, con bastante pelo todavía y aceptablemente delgado. Aquí tenemos todo un desarrollo de personaje, ya podemos verlo físicamente y podemos entender por qué se está viendo en las paredes de cristal, porque se siente coqueto, se siente contento. Ya lo sabemos también porque se estuvo afeitando y perfumando con cuidado. Tomó asiento en la silla giratoria y giró, cosa que jamás había hecho, hasta marearse un poco. Vaya, qué buen humor tiene este contador hoy para ponerse a dar vueltas en su silla, ¿no? Revisó su lista de llamadas pendientes y las realizó, obteniendo buenos resultados en casi todas, cosa que atribuyó a su excelente humor. Cuando terminó, el resto de sus compañeros había llegado y comenzaban con sus propias rutinas. Le parecieron todos grises y entristecidos, pero en ese momento no tenía espacio en el corazón para nada más que alegría. Quiso ver el anillo de diamante que había guardado en la bolsa interior de su saco antes de salir de casa. Imaginó el momento de abrir la caja y mostrárselo a Amelia. Él no tendría ni que hacer la pregunta porque ella estaría gritando ya que sí, 1000 veces sí. Pero al meter los dedos, no encontró nada. Vaya. Como pudieron ver, eso pasa de ser un párrafo pequeñito a ser 2 párrafos de una extensión bastante larga y yo no consideraría que hay paja ahí. Considero que se está creando una atmósfera, que se está creando la emoción, que se está generando como todo lo que se necesita para que el lector se involucre con la historia. Entonces, ha pasado lo mismo, las acciones son las mismas, pero aquí tenemos el esqueleto de las acciones, lo que queremos en nuestra cabeza que suceda, y aquí ya está mostrándose en vez de estar simplemente señalado. Siguiente razón, puede que no estés describiendo escenarios o personajes cuyas descripciones sí aportarían información importante para el lector. ¿En qué se diferencia esto de lo anterior? Una cosa es desarrollar las acciones y una cosa es describir a los personajes. Magnus al fin se enfrentaba a su némesis. Años, siglos de preparación, de imaginar cómo sería físicamente, de temer, de dudar siquiera de su existencia, y ahora ahí estaban, frente a frente. Tyrannus lo miró desde su trono en el cuarto negro del que tantas veces había escuchado y luego se lanzó contra él. Nos están diciendo que años y siglos de preparación, de no conocer al tirano y de no conocer el cuarto negro, y a la mera hora pasamos directamente a la acción, se lanza contra él y no vemos nada de lo demás. Así que ni se nos crea tensión ni nos muestran realmente ni al lugar ni a la persona que nuestro protagonista tenía tanta expectativa de conocer. ¿De qué otra manera podría hacerse esto y cómo va a crecer el texto si lo desarrollamos? Magnus al fin se enfrentaría a su némesis. Ingresó en el cuarto negro, del que tantas veces había escuchado hablar, y miró a su alrededor. Comprendió que la negrura no tenía que ver realmente con la decoración, sino con el tipo de energía que ahí dentro se movía, pues el recinto era luminoso, sobre tonos dorados y azules y con un enorme tragaluz por el que la luz invernal, bueno, aquí ni modo, una cacofonía, se colaba. Las facciones de viejos monstruos parecían mirarlo desde sus columnas de mármol, y la alfombra color turquesa atenuaba sus pasos, aunque no dudaba que Tyrannus sabía de su presencia ahí. La había invocado. Miren la tensión, y ya imaginamos el sitio perfectamente y lo vemos mientras él va caminando. Años de temer, de prepararse, de imaginar cómo sería su némesis físicamente, y ahora al fin estaba ahí, en el enorme trono al final del pasillo. Magnus sintió la gélida mirada de Tyrannus y un escalofrío le obligó a enderezar la columna. Su enemigo parecía tener su estatura, aunque el ancho de sus hombros evidenciaba su fuerte musculatura,
varias cacofonías por acá, estatura, musculatura, y su cuerpo escamoso estaba protegido por una pesada armadura, otra, de hierro que se ajustaba perfectamente a sus brazos, a sus poderosas piernas. Dio un paso más. La batalla final estaba por comenzar. ¡Ah, qué tensión! Sin emitir un solo sonido, Tiranos se levantó como impulsado por un resorte, y aún con el peso de su vestimenta, pareció volar hasta Magnus, que reculó por un instante para ponerse de inmediato en guardia. Otra cosa, ¿no? De nuevo pasamos, como pueden ver, de un mini párrafo a 2 párrafos de longitud bastante respetable. Si esto lo expandimos a una novela entera, pues sí podemos pasar de 30 páginas a 80 páginas. Siguiente razón por la que los textos se quedan cortos muchas veces es porque tú das por hecho que no tienes que explicar ciertas cosas que realmente sí deberías de explicar para que el lector pueda entender de qué demonios estás hablando. Este es mi ejemplo favorito de hoy. La nave triponidal aterrizó en la superficie de Clipx, clavando los pílmedes, elaborados especialmente por artesanos blidorianos en aquella tierra rica en flimodio. El capitán Cleon situó la cabeza en el suelo y procedió a la inspección simposinódica, temiendo que los pílmedes se ampularan, pero parecían aguantar. Firx 873 Watch Kmis calneó. Rebotó y su cuarto núxil se estiró hasta atomizarse en 7 triúdines, lo cual fue tomado como una declaración formal de guerra. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Quién es este personaje? ¿En dónde está? ¿Cuáles son las acciones? ¿Qué está ocurriendo? No tengo la menor idea. A ver si ahora nos enteramos de algo más. La nave proveniente de Wrexax, que tenía la clásica forma de trípode con un nido metálico en cada uno de los 3 soportes, o sea que por eso se llamaba triponeidal. 3 nidos en un trípode. Además del núcleo o nido central, aterrizó en la superficie del planeta Clipx, en la galaxia llamada por los terrestres Dioclenia, a más de 12.000 años luz de distancia de la Vía Láctea. O sea, ya nos van situando un poquito más en el espacio, literal. Las garras metálicas o pílmedes, estoy explicando mis términos inventados, para que el lector entienda de qué diablos le hablo. Se clavaron en la Tierra rica en flimodio, extraño material que al contacto con ciertas sustancias se volvía plasmoso y ácido en extremo, lo cual ya había desintegrado en otras ocasiones los soportes de otras naves wrexaxianas. En esta ocasión, los pílmedes habían sido elaborados especialmente por artesanos de la novísima raza de los blidorianos. Ya explico qué demonios son los blidorianos. Expertos en minerales, gracias a que sus propios organismos carecían de materia orgánica y estaban conformados por metales y otros elementos inorgánicos provenientes de todas partes del universo. El capitán wrexaxiano Cleon flotó fuera de la nave y situó su cabeza en el suelo. A ver si ahora nos explican por qué demonios puso su cabeza en el suelo, siendo esta parte del organismo de los wrexaxianos inmune a cualquier material y a cualquier violencia. En cambio, sus núxiles, una especie de alas que semejaban en forma a las mantarrayas de los océanos terrestres y de las cuales poseían 4, unidas a sus cabezas por finos filamentos invisibles, eran las partes más vulnerables de sus cuerpos y también sus órganos reproductivos. ¡Wow! ¿Qué demonios se fumó la persona que escribió esto? Su cabeza procedió a la inspección simposinódica, que pretendía comprobar la solidez de las placas tectónicas de aquel planeta. O sea, no explico la palabra simposinódica, pero sí qué es lo que se va a lograr con esa inspección. Siendo que los wrexaxianos requerían de sismos constantes para sobrevivir. Al comprobar que el nivel de vibración era el correcto y que los pílmedes aguantaban, emitió una especie de sonido, llamado calnio, cuyo objetivo era activar al cuarto de sus núxiles, el más fértil, y que procediera entonces a la autofecundación. El cuarto núxil se atomizó, dividiéndose en 7 triúdines. De nuevo, ¿qué demonios es eso? Que recuerdan a los gametos humanos. ¡Ah, vaya! Que empezaron a desarrollarse a velocidad supersónica, lo cual fue tomado como una declaración formal de guerra para los nativos de Clipx. Aquí creo que queda más que claro cómo se está esperando que el lector complete todos estos huecos, ¿no? Y tal vez al principio parece divertido, que hay muchos términos nuevos, muchas cosas que no entendemos, pero eventualmente, si no explicas nada, el lector se va a aburrir, vas a perderlo, porque no tiene cómo situarse en donde le estás poniendo, porque no entiende nada, ¿no? Y además, bueno, evidentemente nos quedamos muy cortos en longitud. Si estás inventando algo desde cero, por supuesto que te tienes que
dar a la tarea de explicarlo. Por eso muchos escritores de mundos fantásticos se alargan tanto en el world building, en la construcción de su escenario, a veces en exceso, pero porque están creando algo desde cero y quieren que el lector pueda verlo. Es un balance delicado. En mi experiencia, lo mejor es ir intercalando las descripciones, o más que describir muy largamente es meter las descripciones dentro de la acción. Por último, otra de las razones por las que se podría estar quedando corto tu texto es porque tal cual te estás saltando episodios que son necesarios para el desarrollo de la historia. Te estás saltando capítulos que tienen que ser escritos y por eso te quedas corto. Esto no lo voy a ejemplificar porque tendría que poner las 30 páginas y explicar por qué hace falta algo aquí y allá, pero nos ocurre mucho cuando escribimos en desorden. Esto he visto con muchos autores que empiezan. Como escribimos en desorden, tenemos las partes importantes de la historia, digamos, los puntos de inflexión, los capítulos que son más divertidos de escribir, ¿no? Donde pasan las grandes crisis o los grandes encuentros, y nos saltamos las transiciones porque tal vez nos son a nosotros como autores tediosas. No es lo más divertido de escribir. Hay que leer el texto de principio a fin y ver dónde sentimos que nos está faltando información y entender que las transiciones pueden ser igual de apasionantes, igual de bellas que los puntos de inflexión. De nuevo, muchísimas gracias por escucharme. Déjenme aquí abajo sus comentarios, preguntas. Trato de contestar a los miembros, trato de contestarles siempre, así que si te interesa estar en un contacto más directo conmigo, dale a unirse y nos vemos muy pronto.